¿Cómo están, chicas? Ay, son un buen, yo estaba viendo para acá. Son un buen, somos, dijo el otro, ¿verdad? 1000, o por ahí, ¿verdad? Buen, se batió récord, gracias a Dios. Pues gracias a Dios estamos en esta sesión. A mí me tocó la vista corta. Y bueno, yo tengo 56 años. No me da pena decirlo. Como dice mi marido, como se ven las jovencitas, pues así me vi. Como viven, pues ya quisieran. No, hay algunas que están mejor. Pero, ¿verdad, Silvita? Pues fíjense, un día amanecí no viendo. ¿Les ha pasado por la edad? Eso de que me tallaba los ojos, en serio, me tallaba los ojos y me tallaba los ojos. Dije, ay, qué lagañota traigo, no manches, qué buena dormida, obviamente. Y no podía ver, como muchas me pueden comprender. Es horrible, ¿verdad? A mí a los 10 años más o menos me detectaron miopía y astigmatismo. Y pues de chiquilla me pusieron lentes, estaba chiquilla, me los usaba bien para ver en la escuela y todo. Pero ya cuando entré a la adolescencia, pues como que ya no me gustó traer lentes. Entonces le dije a mi mamá unos lentes de contacto, pero como tenía muy avanzado el astigmatismo y la miopía, me pusieron lentes de contacto, pero duros. Y era horrible, era una lloradera que no aguantaba. Entonces le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Mejor así. Y el astigmatismo, la miopía, tienes como mucho doblez en la córnea y estirándote el ojito ves. Entonces yo agarré truquitos así de las de acá para ver las películas y la tele y me acostumbré. Pero la verdad es horrible porque no veía nada. O sea, en la noche cuando iba manejando se podía atravesar un perro, se podía atravesar una persona o era la sombra de un árbol y yo me paniqueaba porque no sabía qué estaba pasando. Yo de verdad veía una persona aquí y ya la veía borrosa. Y de hecho me pasó, y realmente me pasó lo de una señora que una vez su hija se le encontró así saludando a la vecina y le dijo, mami, ¿a quién saludas? Dice, pues a la vecina, ¿que no ves que me está saludando? Dice, mamá, son los calcetines de la azotea de la señora. Pero literal me pasó, o sea, yo llegaba a saludar a la gente y decían, ¿a quién saludas? No sé, pero por si acaso me saludan, yo también. Pero es horrible no ver, es horrible tener la vista corta o no ver, porque, pues como decía Crisa, ¿no? Nos perdemos el panorama completo y en este caso, pues no ver la gloria de Dios es triste. Yo les voy a platicar la historia de un hombre, y se llama La triste historia de un hombre ciego que recuperó la vista. Está un poquito larguita, pero pongan atención. Y dice así, nada parece más simple y natural que el acto de ver. Abrimos los ojos y el mundo se despliega magnífico en sus 3 dimensiones, admirable en sus detalles, abundante en contrastes, rico en matices y texturas y colores. En la literatura médica se relata la triste historia de Sidney Bradford, un hombre que perdió la vista antes de cumplir el primer año de edad a causa de una queratitis ulcerativa profunda, una gravísima infección en la córnea. El niño creció como ciego y aprendió a llevar la vida propia de los invidentes. En 1959, la cirugía había avanzado lo suficiente como para hacer un trasplante de córnea. Apareció entonces una luz de esperanza. A sus 52 años de edad, Bradford sería el primer ciego a quien la ciencia médica devolvería la vista. Las expectativas médicas Las expectativas de la operación eran grandes. Todos deseaban saber qué ocurriría con aquel hombre. Una vez que se removieran los vendajes, abriera sus ojos y se encontrara con la infinita riqueza de un mundo desconocido para él. Pero el señor Bradford abrió sus ojos ya sanos y no pudo comprender aquello que veía. Su primera impresión visual fue la del cirujano. Para él, un espectro indefinido, del cual emanaba una voz. Más tarde supo que esa cosa monstruosa era una cara humana. El universo del señor Bradford era ahora un caleidoscopio de formas en caótico movimiento, sin dimensiones ni profundidad.
Los rostros eran para él una sucesión de manchas amorfas, impenetrables, carentes de expresión, siluetas imperfectas que parecían venírsele encima. La simple tarea de calcular distancias sobrepasaba las posibilidades de su cerebro. Cuentan que muchas de las actividades que necesitaba hacer las hacía con los ojos cerrados. Nacemos con el potencial para desarrollar complejos algoritmos que hacen posible procesar la información proveniente de nuestros ojos, pero un cerebro privado de experiencias visuales durante las primeras etapas de la vida nunca desarrollará esa facultad y permanecerá por siempre ciego. Una desgracia, ¿verdad? Sus ojos estaban sanos, pero la percepción era mala, simplemente estaba deformada. Y prefirió volver a las tinieblas de sus ojos cerrados, el no ver a algo que estaba más acostumbrado, le provocaba más seguridad que ver un mundo que era desconocido para él. La palabra de Dios nos dice que la palabra de la cruz es locura para aquellos que se pierden, porque no la pueden entender, pero a los que se salvan es poder de Dios. La palabra de Dios nos dice en Romanos 1, 20, 21, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios se ha revelado primero por el libro de la creación. Su poder se ha manifestado cuando vemos los cielos, cuando vemos las estrellas, cuando vemos los animales, cuando vemos el mar. Todas estas cosas son expresiones del poder de Dios. Cerrar nuestros ojos ante el poder de Dios es como estar como este hombre, ciegos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que los 10 leprosos tuvieron un encuentro con Jesús? Y estos leprosos venían en camino y el Señor los encuentra y los ve y en su misericordia los sana cuando vayan ellos hacia el sacerdote para que pueda testificar que habían sido sanos. Y solo uno de ellos regresó, era samaritano. Y este fue el único que agradeció al Señor por lo que había recibido de Dios. Y el Señor dijo, no hay quien dé gloria a Dios, solamente este samaritano. Y nosotros nos encontramos muchas veces así, sin darle gloria a Dios, sin poder ver las maravillas de Dios ni agradecerlos. Esa es tener la vista corta. Vamos a analizar un texto en segunda de Pedro, en el capítulo 1. El versículo que les voy a leer, se los voy a leer, pero después vamos a ver el contexto en el que este versículo está inmerso. Dice así: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Otra vez, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias porque nos permites abrir tu palabra, Señor, y con ella ser iluminadas, Padre. Te pedimos que abras nuestros ojos, abras nuestra mente, abra nuestro corazón para que veamos las maravillas de tu ley, Señor. Yo te pido, mi Dios, que esta noche tú nos hables a todas. Yo estoy aquí no como la que enseña, Señor, sino como la que aprende también de ti, Señor. Te pido que en mis palabras, Señor, tú te manifiestes, Padre, pero que no sean realmente mis palabras, sino las que tu Espíritu Santo ponga en mí, Señor, usando tu palabra preciosa, Señor, para que puedas abrir nuestros ojos. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces en segunda de Pedro vamos a ver del versículo, en el capítulo 1 del versículo 3 hasta el versículo 11, ¿ok? Y cuando dice aquí, el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, vamos a ver de qué cosas está hablando Pedro. Esta carta la escribió Pedro antes de morir. De hecho, en esta misma carta, en el capítulo 1, versículo 12, dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación,
sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. El Señor ya le había mostrado a Pedro que iba a morir. Tenía poco tiempo. Por eso esta carta estaba en el corazón de Pedro. Era muy importante lo que Pedro estaba diciendo a los creyentes. Y por eso necesitamos poner mucha atención en cada uno de los detalles de esta carta, porque es un mensaje que nace del corazón de Pedro, ¿no? En el versículo 3 nos dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Tanto Pedro como Juan y como todos los discípulos habían tenido un encuentro con Jesús físicamente. Dios se fue revelando, Jesucristo se fue revelando poco a poco y les mostró que era Dios mismo hecho carne. En primera de Juan, en el capítulo 1, Juan dice: lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Entonces, cuando dice estas cosas que pertenecen a la vida, está hablando de la vida eterna, la vida que se manifestó a través de Jesucristo. Nadie tiene vida en sí mismo, ¿verdad? Nacemos con una oportunidad para conocer la vida que está dada a través de Cristo. Una oportunidad. Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No hay manera de tener acceso a la vida si no es a través de Jesucristo. La vida y la piedad, esta relación que se hace entre Dios y el hombre. Dios hecho carne viene y se manifiesta en nuestra vida y nos da vida eterna cuando nosotros creemos en Él y ponemos toda nuestra confianza en Él. Y dice que esto nos ha sido dado. Esto quiere decir que no tenemos nosotros acceso. Hay muchos que pensamos: bueno, si yo hago buenas obras, si me porto bien, pues a fin de cuentas yo no robo, yo no mato, yo no me meto con nadie. Puedo tener acceso a la vida eterna y puedo estar eternamente en el cielo. La Biblia dice que no hay justo ni aún uno, que no hay quien busque a Dios. Por eso Dios se humilló, se hizo hombre, tomó forma de hombre, se hizo siervo y fue obediente al Padre hasta la muerte y muerte de cruz, para abrir un camino para nosotros, para tener acceso a la vida eterna. Y esto nos fue dado. Nadie busca a Dios, sino que Dios nos buscó a nosotros, ¿ok? La iniciativa la tomó Dios, buscándonos a nosotros. Él vino a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cada uno de nosotros, viendo las tres, o la analogía en tres partes de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo, vemos en cada una de ellas cómo es Dios el que toma la iniciativa para buscar, y se buscó hasta que encontró, buscó hasta que encontró. A cada una de nosotras el Señor nos ha hecho un llamado. Estamos aquí no por casualidad, sino porque Dios nos ha traído a escuchar su palabra. Él nos hace el llamado porque Él nos ama, porque ese es su propósito, que le conozcamos. El Señor Jesucristo dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a aquel a quien tú has enviado. Esto es lo que nos ha sido dado por su divino poder. Este poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos es el mismo poder que actúa en nosotros. En Filipenses, algunas chicas nos hemos aprendido a Filipenses, ¿verdad? Qué tremendo libro y qué precioso, cuántas cosas hemos aprendido de él. Pero dice la Biblia en Filipenses que tenemos una ciudadanía en los cielos, de donde esperamos al Señor, al Salvador Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea transformado al cuerpo de la gloria suya. En un abrir y cerrar de ojos, el Señor hace una transformación poderosa, con el poder con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Eso es algo increíble,
que no podemos realmente describir. El poder de Cristo que lo levantó de entre los muertos es el mismo poder que actúa en cada una de nosotras. Ese poder maravilloso es el que se nos ha revelado mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dice el versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Dios dice en Juan 1:12 que a todos los que creen en su nombre, a los que le recibieron, les ha dado el poder, el derecho de ser llamados sus hijos. Él nos ha impartido su naturaleza divina, nos ha hecho sus hijos y nos ha dado grandes y preciosas promesas. Si vamos a Primera de Pedro, también en capítulo 1, nos dice, en el versículo 3, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Esa es la herencia que tenemos aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Él. Y dice así, estas grandísimas promesas, ¿verdad?, que nos ha dado para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Cuántas veces oímos en las noticias cosas que nos dejan realmente alarmadas? Cada vez vemos noticias que van totalmente en contra de la palabra de Dios. Es más, van en contra de los principios morales. Cuando yo estaba empezando a conocer la palabra de Dios, el que nos enseñaba la palabra nos decía, ¿qué piensan ustedes que está gobernando el mundo hasta el día de hoy? ¿El bien o el mal? Pues todos decíamos, pues el mal, ¿verdad? Hay tanta perversión, hay tanta maldad, hay tantas cosas horribles. Y él nos decía, fíjense que no, aún ahora está gobernando el bien porque hay moral, porque si tú haces un delito te llevan a la cárcel, porque si vas en contra de estos principios morales, estás en contra de la ley. Y yo la verdad no entendía mucho, se me hacía realmente, yo veía maldad, ¿no? Y no sabía por qué él decía que gobernaba el bien. Pero ahora que veo las noticias y veo cómo el gobierno está a favor del mal, digo, ¿cuánta razón tenía? Ahora las leyes están de cabeza. A lo bueno se le llama malo y a lo malo bueno. En contra de los principios divinos, en contra de la moral, vemos un mundo caótico. Bueno, cuando nosotros tenemos esta participación de la naturaleza divina y vivimos en esta condición de hijos de Dios, podemos aspirar a vivir de una manera diferente, huyendo aquí, dice, de la corrupción a causa de la concupiscencia. La concupiscencia son aquellos deseos, ¿verdad?, más bajos que tenemos cada uno de nosotros y que efectivamente corrompen el mundo. Cuando Dios salva un alma, dice que cubre multitud de faltas. ¿Qué sería de nuestra vida si Cristo no hubiera venido a encontrarnos? Yo me pongo a pensar y digo, wow, cuánto caos habría en mi vida, sinceramente. Cuánto caos. Que estaría divorciada, buscando el amor, veto a saber dónde, o con hijos abandonados. No sé, sinceramente no sé qué sería de mi vida. ¿Qué sería de la tuya? ¿Qué sería de tu vida si Cristo no hubiera venido a tu vida y te hubiera buscado, y te hubiera encontrado, y te hubiera salvado, y te hubiera justificado? ¿Qué hubiera sido de tu vida? Así es que huyendo de la corrupción a causa de la concupiscencia. Bueno, esta es realmente en pocas palabras y de una manera muy rápida de la descripción del gran poder y la gran misericordia de nuestro Dios. Para mí una historia que me hace ver muy evidentemente una reacción después de la acción de la salvación. O sea, en Juan 20 vamos a ver la historia, un pequeño pedazo de la historia de María Magdalena. María Magdalena era una mujer endemoniada. Dice la Biblia que tenía 8 demonios. Y esta mujer vivía en Magdala, yo le diría
endemoniada Magdalena, ¿no? Como el endemoniado Gadareno, la endemoniada Magdalena. Esta mujer fue transformada por el poder de Jesucristo, fue liberada. ¿Cuántas cosas no estaría viviendo esta mujer? Endemoniada, ¿se imaginan? ¿Cuántos sentimientos de resentimiento, de odio, de frustración, de depresión, tal vez viviendo en la inmundicia, viviendo en hechicería, viviendo haciendo cosas terribles? Cristo se manifiesta en su vida y la rescata y la libera y le da propósito y le da rumbo. Y esta mujer, cuentan los historiadores que ahí en esa región específicamente han encontrado muchos objetos de mucho valor, porque en Israel precisamente, pues las que han ido han visto que hay excavaciones por todos lados y siempre encuentran algo, porque hay mucha historia en Israel, ¿no? Y ahí han encontrado, de hecho hay un sacerdote católico, no sé si fueron a ese lugar, donde quería construir un templo, y al excavar encontró precisamente en esa región de Magdala muchos objetos de mucho valor, y entonces se conservó ese lugar como un lugar para que fueran los arqueólogos e investigaran qué se encontraba ahí. Pero en Lucas nos dice que esta mujer con sus bienes apoyaba el ministerio de Jesús, o sea, una reacción a la acción de la salvación. Una reacción. Aquí en el versículo 5 nos dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, nosotros también necesitamos reaccionar al amor precioso de nuestro Señor que nos salvó, que nos dio una segunda oportunidad. Y ahora en Juan 20, si me acompañan, me encanta este pequeño pasaje, porque María Magdalena agradeció mucho al Señor y lo amaba y lo servía en respuesta a lo mucho que había recibido del Señor. Ella no era una persona ciega, ¿verdad? Una persona indiferente a la obra de Dios en su vida, sino agradecida. Y este pasaje me encanta porque vemos a María Magdalena agradecida con el Señor y manifestando a través de esta obra maravillosa su gratitud a Dios. En el capítulo 20, en el versículo 11, vamos a leer hasta el 18. Y dice así: pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. El Señor ya lo habían crucificado, lo habían sepultado, pero también nos dice que el primer día de la semana, el domingo, ¿verdad?, estaba María Magdalena con otras mujeres y habían ido temprano a llevar hierbas aromáticas para poner en el sepulcro del Señor. María estaba llorando fuera junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Cuando vemos en el original griego, vemos que esta palabra llorando no era pues simplemente lágrimas que escurrían, sino era un gemir que le venía de adentro del alma, porque habían crucificado a su Señor, aquel que le había dado libertad, que le había dado una oportunidad nueva, que le había librado de tanto demonio y una vida de esclavitud. Aquel que la amaba tanto, su Señor y su Salvador, había sido crucificado. Y en ese sepulcro, ella llorando así, bueno, se le aparecen estos ángeles con vestiduras blancas y le preguntan: ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé a dónde lo han puesto. Su Señor, su Salvador. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Esto me encanta, la expresión de María, porque pues imagínense el cuerpo de Jesús siendo carpintero, un hombre de 33 años, ¿cuánto no pesaría? Como para que una mujercita, ¿no?, seguramente delicada como era ella,
pudiera cargar el cuerpo inerte del Señor Jesús, pero hasta dónde su amor se atrevía a pensar que podía hacer algo más por el Señor, algo más. Él ya aparentemente ya no estaba ahí, ¿verdad? Solo sería su cuerpo. No sabía que era Jesús el que le hablaba, pero ella quería hacer algo más por su Señor, en gratitud por lo que Él había hecho por ella. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. ¿Se imagina la voz de Jesús diciéndole el nombre que tantas veces ella escuchó? ¿Verdad? ¿Cuántas veces el Señor la instruiría, le diría, María, mira lo que te quiero enseñar, María, María, María? Era una voz muy familiar para ella, al grado que ella respondió inmediatamente, Raboni, que quiere decir maestro. Y Jesús le dijo, no me toques, esta palabra no me toques no quiere decir, no quiero que me toques, sino más bien no te quieras prender de mí, porque el Señor le dijo, aún no has subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Por qué no tenemos imágenes del Señor? Porque necesitamos, ¿quién decía Cristo, verdad? Necesitamos realmente tener la imagen completa del Señor, con todo su poder, con toda su deidad, con toda su misericordia. Y lo que decía el Señor, no te aferres a mí de una manera tan física, ¿verdad? Hay más que tienes que aprender de mí. Hay más. Voy al Padre para ser glorificado y tú tienes una misión. Ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. Ahí está la naturaleza divina que estaba no solamente diciéndole, voy a mi Dios, sino ustedes también ahora le pueden llamar Dios y Padre. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Increíble, ¿verdad? Fue la primera que pudo ver al Señor resucitado y con una gran misión de ser la mujer endemoniada Magdalena, pasó a ser un testigo fiel de nuestro Señor. Una persona que tiene la vista corta, una persona que no puede ver la gloria de Dios, pues lógicamente no va a ser un testimonio, un testigo de la fidelidad, de amor y del poder de Dios. Pero vemos aquí una mujer que lo pudo ser. Y volviendo a primera de Pedro, a segunda de Pedro, seguimos en el capítulo 1. Y cuando dice en el versículo 5, nosotros también tenemos la oportunidad de testificar de Dios, de testificar de la salvación que nos ha dado, de la transformación que ha hecho en nuestra vida. Cuando yo estaba, pues de 19 años, tenía yo 19 años, había una amiguita que me habló de Jesucristo y me dijo, ¿sabes qué? Pues alguien me compartió de Dios y yo pues tenía una religión, pero ahora lo puedo ver en su palabra lo que Él hizo por mí. Y me empezó a testificar, ¿verdad? Y me empezó a decir, ¿sabes qué? Cristo murió por tus pecados y también por los míos. Yo no lo sabía, pero lo he recibido en mi corazón y Él te invita a que tú también lo recibas en tu corazón. Sinceramente, para mí, en el momento en el que ella me habló, pues yo tenía como que mi vida hecha, ¿no? 19 años, yo pensaba, no, pues tengo la vida por delante, tengo mi religión, no, yo soy buena, no robo, no mato, no me meto con nadie. Y le dije a mi amiga, ¿sabes qué? Qué bueno por ti, ¿verdad? Creo que te hacía falta. Así es que qué bueno. Y yo estaba, pero perdidaza, ¿no? Y entonces, realmente en ese momento fui ciega, porque la palabra de Dios dice que nosotros todos nacemos muertos espiritualmente, ¿no? Y no podemos ver. No, aun cuando nos hablan, nos es difícil creer estas verdades espirituales. Siempre queremos hacer algo para alcanzar, ¿no? Para lograr. ¿Por qué? Porque las medallas nos las llevamos nosotros. Pero Dios quiere que por fe podamos creer en lo que Él hizo por nosotros. Pasó el tiempo, ¿no? Y ahorita les voy a ir explicando cómo en esa ceguera espiritual que yo estaba, lo que expresaba pues era muerte, ¿no? O sea, cuando nosotros no vivimos, pues se nota, ¿verdad? Una persona que está muerta, pues lógicamente no tiene expresiones de vida. Así estaba yo, y dice la palabra que intestada de
de inmundicia y abundancia de malicia. Eso era lo que yo vivía y era lo que yo hacía. Era lo único que tenía y esa era la realidad de mi vida. Cuando Cristo vino a mi vida, bueno, pues me transformó. A los como 6 meses de que ella me habló estas cosas, me apareció un tumor entre el vaso y la columna. Yo no sabía qué era, nada más tenía unos dolores tremendos y fui al doctor y el doctor me dijo, bueno, pues no sabemos realmente, te vamos a hacer estudios, pero no sabemos a qué está adherido ese tumor, así es que vamos a tener que abrir y vamos a ver qué hay adentro. Y le dijo a mi mamá, pero pues me tienen que firmar una responsiva porque hay un riesgo. Y mi mamá le dijo, ¿el riesgo de qué? Pues riesgo de muerte. En ese momento, a los 19 años, yo dije, bueno, yo que pensaba que tenía la vida por delante y ahora me dicen esta noticia, ¿no? O sea, de pronto me podía encontrar con un Dios que no conocía. Aquel que yo pensaba que conocía en mi religión, la verdad es que no lo conocía. Estaba ciega espiritualmente. No lo conocía. Y en ese momento yo no sabía lo que era orar, pero me atreví a pedirle al Señor que me diera vida, que me abriera los ojos y que me permitiera conocerle. Esa fue mi única petición. Yo no sabía más que eso, fue lo único que le pedí al Señor. Y en su misericordia el Señor me lo dio, me extendió mi vida, me abrieron por enfrente, me abrieron por atrás, y está adherido a la columna, entonces tuvieron que raspar la columna y pues salí, viviticoleando, todo bien. Y entonces le pedí al Señor que me diera la oportunidad de conocerlo. A partir de ese tiempo, yo no puedo decir que fue una conversión completa, total, inmediata. En el caso de mi esposo, sí. Él, cuando escuchó el Evangelio por primera vez, cayó de rodillas. Inmediatamente su vida fue transformada. Y entonces yo comparo las dos historias. Hay una historia acerca de cómo Jesús sanó a un hombre ciego, pero lo sanó en etapas. El Señor puso saliva en sus ojos y le dijo a este ciego, ¿qué ves? Y le dijo el ciego, pues yo veo a los hombres como árboles, ¿verdad? No los alcanzaba a identificar bien. Volvió el Señor a tocar sus ojos y le dijo, ¿qué ves? Y ahora el Señor veía con claridad. El ciego veía con claridad. Ese fue mi caso, fue un proceso. No fue de la noche a la mañana, mi esposo fue como el ciego de nacimiento. El ciego de nacimiento, el Señor vino, puso saliva en la tierra, lo puso en los ojos del ciego de nacimiento y le mandó a lavarse al estanque de Siloé. Y cuando fue a lavarse al estanque de Siloé en obediencia a Jesucristo, él pudo ver. Entonces, esta conversión, esa sanidad que Dios trajo al ciego de nacimiento fue inmediata. La sanidad que trajo al otro ciego, que fue en etapas, ¿verdad? Fue como yo me convertí, fue poco a poco. Y cuando el Señor vino a mi vida, bueno, se fue manifestando y yo puedo ahora decir que pasé por todo un proceso y ahora yo lo que veo en segunda de Pedro, es este proceso por el que Dios nos lleva y que cada una de nosotros necesitamos llevar. Son etapas de crecimiento. Dios nos toma sin poder ver, nos da vida, nos abre los ojos del entendimiento. El Señor Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y así es, Dios nos va iluminando poco a poco con su luz. Y estas etapas de crecimiento, etapas en las que Dios quiere que avancemos para poder ver con claridad su gloria y no permanecer ciegas. Y vamos a ver el versículo 5. En 2 Pedro 1:5 dice, vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. ¿Verdad? La fe es aquel medio por el cual nosotros conocemos la gracia de Dios. En Efesios dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. O sea, la fe no nos salva, pero la gracia sí nos salva. Es como cuando alguien nos trae un platito de sopa y usamos una cuchara, ¿verdad? Para llevar la sopa a nuestra boca. Esa es la fe.
necesitamos poner nuestra confianza en el Señor, pero ponemos nuestra confianza en su gracia merecida, en el favor de Dios, en el regalo que nos otorga a través de Jesucristo. Comenzamos con fe, con confianza en el Señor, pero después tenemos, dice aquí, que añadir virtud. Y en la original la palabra virtud significa valor, significa determinación. Es un acto de la voluntad, es una decisión que nosotros tomamos de seguir adelante con el Señor. El Señor nos entregó su sangre para salvarnos, pero nos entrega su espíritu para santificarnos. Nosotros somos salvos en 3 etapas. La primera etapa es que somos justificados, ¿verdad? Dios perdona nuestros pecados y somos libres de la paga del pecado. Pero nuestro caminar con Dios a veces es difícil, ¿verdad? Tenemos una naturaleza caída que empieza a ver la luz poco a poco. Poco a poco empezamos a ver una vida diferente. Este ciego del que les platicaba, ese señor Bradford, no pudo nunca ver esta nueva realidad. Tenía ojos sanos, pero nunca pudo adaptarse a esa nueva realidad. Veía la imagen distorsionada. Nosotros necesitamos irnos adaptando poco a poco a esta nueva realidad. Esta nueva realidad, esta nueva vida espiritual a la que Dios nos llama a participar. Y entonces la virtud es el tener la diligencia, el ánimo, el querer caminar cerca de Dios, ¿verdad? Y es un acto de la voluntad. Lo necesitamos hacer después de tomar este paso de fe, pues tomar valor para querer hacer la voluntad de Dios. Virtud, después de la virtud, dice que a la virtud añadamos conocimiento, ¿verdad? Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Cuando yo estaba al punto de ser operada, yo le pedí al Señor que me dejara conocerle porque sinceramente sentí que me iba a enfrentar a un Dios que no conocía. Y yo dije, ¿qué cuentas le voy a dar a Dios? O sea, mi vida no ha sido buena como para poder darle buenas cuentas al Señor. Y me entró un terror espantoso porque sabía que Dios es justo. Y sabía que yo había vivido una vida injusta. Entonces le pedí al Señor que me diera esta oportunidad para conocerla. Ahora, ¿cómo lo podemos conocer al Señor? Pues a través de su palabra. El Señor se revela a través de su palabra. Él nos habla a través de su palabra. No hay otra manera de conocerlo, porque todo lo que podamos saber acerca de Dios fuera de su palabra es pura especulación, ¿verdad? No lo podemos conocer sino solamente a través de su palabra. Añadiendo a la fe virtud y a la virtud conocimiento. Al conocimiento dominio propio. Vamos por favor a 1 Corintios 9:25. 1 Corintios 9:25 dice así: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Eso significa dominio propio. De todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Cuando vemos a los que están entrenando para practicar algún deporte, para competir, para las Olimpiadas o para el box o para el fútbol o cualquier deporte, vemos que realmente los reclutan para que puedan abstenerse de todo. Es más, no pueden llevarse ni a la esposa, ¿verdad? Porque necesitan abstenerse de todo. De todo significa de todo. Entonces, nosotros estamos llamados también a tener dominio propio. Ellos compiten para una corona corruptible, pero nosotros para una corona incorruptible, para llegar y darle buenas cuentas a nuestro Señor. Y sí hay muchas cosas de las que nos tenemos que abstener, ¿verdad? A veces son amigos, a veces son negocios chuecos, internet, redes sociales, si son esas redes sociales las que te están quitando tiempo para estar con el Señor, ¿verdad? Bajarle, porque muchas veces nos quitan atención para estar con Dios. Conversaciones infructuosas, conversaciones que no nos llevan a ningún lugar. Ese tipo de cosas nos tenemos que abstener para poder seguir adelante con nuestra carrera. Y después del dominio propio, volvemos a segunda de Pedro. Dice, entonces al conocimiento vamos a añadir dominio propio y al dominio propio paciencia.
Paciencia. Esta paciencia es aquella que vamos a ejercitar precisamente porque nos estamos absteniendo de aquellas cosas que impiden nuestro caminar con el Señor. Entonces requiere paciencia, no es fácil, es todo un proceso, es todo un cambio que está sucediendo en nuestra vida. No sé si se les ha pasado que cuando vienen al Señor la gente empieza a ver que hay algo diferente en nosotros, ¿verdad? Hay una luz, te ves más joven, te ves más chula, te ves más alegre. Algo sucede en tu vida, pero te veo diferente. Esa es la expresión de lo que está sucediendo. Estamos viviendo una nueva naturaleza, la naturaleza de Dios en nosotros. Y eso se nota, ¿verdad? Pero tenemos que ser pacientes para que la obra de Dios siga creciendo en nosotros. Y a la paciencia, ¿qué vamos a añadir? Piedad. Bueno, ¿y piedad qué es? Bueno, es soportar la prueba de la paciencia es soportar la prueba del abstenimiento, pero la piedad es buscar las cosas que son justas, aquellas cosas que agradan a Dios. En Estados Unidos hay un mal hábito, pero hemos visto que hay muchos casos, que han estado cerca de nosotros estos casos, de gente que se casa por obtener papeles con alguien que no es su esposo, que no viven juntos. Es más, hay casos hasta de parientes que se llegan a casar por obtener papeles y aparentan ser matrimonio aunque no lo sean. Claro, hay una investigación y tienen que mentir y tienen que decir, pero lo más triste es que hay hasta cristianos que lo llegan a hacer. Cristianos. ¿Dónde está la piedad? La piedad es hacer lo que a Dios le agrada, es hacer lo que Dios requiere, aunque nos cueste trabajo, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros le ponemos aquellas cosas que tenemos por costumbre hacer como malos hábitos, les ponemos nombres para que no se oigan tan mal, ¿no? Y entonces en vez de mentira le decimos pues una mentirita blanca, o en vez de adulterio le decimos pues una canita al aire, ¿no? Le cambiamos el nombre para justificar nuestros malos hábitos, nuestras malas costumbres. Pero la piedad significa que tengamos temor de Dios, que consideremos que Dios está en cada lugar donde estamos, escuchando lo que decimos y sabe lo que hay en nuestro corazón y las intenciones que tenemos en nuestro corazón. Entonces, de Dios no nos podemos ocultar. Más vale tener temor de Dios. Y con ese temor entonces debemos quedar bien a Dios, como hijos, como representantes de Él. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir a gente que no quiere contratar a cristianos porque dicen, no, hombre, los cristianos me han robado, me han hecho barbaridades, yo ya de plano no contrato cristianos porque me ha ido muy mal? Es más, le pregunto, ¿eres cristiano? Si me dice que sí, de plano no lo contrato. ¿Por qué? Porque damos mal testimonio, ¿verdad? La falta de temor de Dios, la falta de piedad no nos permite dar un buen testimonio delante de un mundo que está observando si vamos a hacer luz en este mundo, si vamos a representar bien a Dios en este mundo o si no. Y tenemos después de la piedad, afecto fraternal. Dice, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. El afecto fraternal es esta comunión que tenemos como cuerpo de Cristo, como iglesia. Aquellos que hemos sido salvados, aquellos que hemos sido rescatados, aquellos que somos parte de la familia de Dios, Dios derrama de su espíritu y derrama de su amor para que nos amemos unos a otros y entonces manifestemos al mundo que somos sus discípulos, ¿verdad? En esto conocerán que son mis discípulos, dijo Jesús, en el amor que se tengan unos a los otros. Ese es el amor fraternal. La palabra de Dios en Hebreos nos dice que nos consideremos unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿De dónde vas a tomar el estímulo para seguir caminando cerca del Señor? Pues cuando estás con alguien que te inspira, con alguien que es buen ejemplo para ti, con alguien que tiene una palabra de exhortación, de ánimo, de consuelo, con alguien que te ayuda a poner tu mirada en la palabra de Dios y poner tu mirada en el Señor. Cuando nosotros tenemos esta comunión, nos estimulamos al amor y a las buenas obras. Y en eso fluye el amor fraternal, ¿verdad? La fe que se mantiene firme en la virtud, en el dominio propio, en la paciencia,
se manifiesta también en el cuerpo de Cristo para hacer una luz de esperanza a un mundo que se pierde. Entonces el amor fraternal termina, dice aquí, en amor, ¿verdad? Al afecto fraternal le añadimos amor, un amor sacrificial. La fe, donde comenzamos nosotros a caminar con el Señor, se manifiesta en obras. Las obras no nos llevan a la salvación, ¿verdad? Pero sí son una evidencia de que somos salvos. Si no te ha transformado, dicen por ahí, la gracia no te ha llegado. Hay una transformación. Si no, dice la palabra aquí en 2 de Pedro, si tú no tienes estas cosas y no están en ustedes y abundan, y no os dejarán ser ociosos. Se los voy a leer otra vez. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan cuál es la madre de todos los vicios? La ociosidad, ¿verdad? Muchas veces no podemos nosotros dar fruto porque nuestra vida está ociosa. Y aquí nos da el antídoto para no vivir en esta vida de ociosidad o de ceguera espiritual. Y nos dice, si ustedes cuidan todos esos aspectos de su crecimiento, de su vida espiritual, no van a estar ociosos ni sin fruto. Juan 15:8 nos dice, y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Dios espera que tengamos fruto, que demos fruto y abundante. Separados de Él, nada podemos hacer. Pero Él es la vid y nosotros los pámpanos. Necesitamos estar pegados a la savia, a la riqueza que nos da su palabra y su presencia en nuestras vidas para que podamos dar un fruto. El fruto del Espíritu Santo es paz, paciencia, amor, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es un fruto que Dios anhela ver en nuestra vida. Y caminando con Él, entonces vamos a poder dar fruto, un fruto de amor para un mundo que se pierde. Tere estaba diciendo que Dios le hizo vivir, pues esto, ¿verdad? De las pruebas para poner su confianza en Él. Y bueno, pues se llevan su camioneta. Lo siento mucho, mi Tere hermosa. Voy a estar orando para que Dios te la reponga. Pero precisamente, fíjense, hablando de ceguera espiritual y viendo cómo es el fruto de mi caminar con el Señor, el amor, y como iglesia poder dar un fruto de amor a un mundo que se pierde. Hace poquito llegó una familia a Tijuana. En Tijuana estaba mi hijo Israel y su esposa pastoreando, pero Dios pues les hizo un llamado para irse a vivir a Monterrey. Nosotros estamos viviendo en la ciudad de Tustin, California, y estamos como a 1:30 de la frontera con México. Y bueno, pues sabiendo que necesitaba mi esposo tomar las riendas de esa iglesia, empezamos a ir cada 15 días a Tijuana, ¿no? Un domingo nos toca estar en Orange County y un domingo nos vamos para Tijuana. Y en Tijuana llegaron 2 parejitas de Semilla México, unos de Semilla Santa Mónica. ¿Quién es de Semilla Santa Mónica? Igual conocen a esta parejita, Alex y Canek. ¿Sí los conocen? Bueno, la verdad son una belleza y son una bendición y son un regalo del cielo para nosotros. Y bueno, yo estaba estudiando este tema y estaba viendo lo que pues era ser ciego espiritual, lo que es tener la vista corta y todo esto, cuando esta chica me llama, Ale, y me dice, te pido que ores por una prima que tengo, esposa de un primo. Ella es invidente, su esposo invidente también. Trabajaba lavando trastes, lavando platos y cruzándose hacia su trabajo con mucha dificultad por no ver, lo atropellaron y lo mataron. Y pues su esposa es invidente, ella no trabaja y vivían los dos en una casa, la casa de sus suegros, y pues nunca tuvo buena relación con la suegra, el suegro murió. El caso es que ahorita la suegra ya le pidió la casa. Esta chica no trabaja, es invidente, es viuda, no tiene recursos. Sinceramente yo digo,
A veces nos piden, por favor, ora. En este caso ella nos dijo, ora por mí, por esta prima que está en esta condición. Yo estoy aquí en Tijuana, no sé cómo ayudarla. Pero mi esposo hace poquito me dijo, ¿sabes qué? Yo ya estoy como cansado de orar por las necesidades de los otros. Creo que Dios me llama a actuar. Porque nosotros somos las respuestas de nuestras propias oraciones en muchos casos. Y el amor se manifiesta, es una expresión precisamente con alguien que está en necesidad, con alguien que está pasando por un apuro. Ella no conoce del Señor. Yo me puse a pensar precisamente en el ciego de nacimiento. Cuando los discípulos vieron este ciego de nacimiento, le dijeron, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? O sea, esto que vemos es como una consecuencia de algo malo, ¿verdad? Puede ser de él o de sus padres. Y el Señor le dijo, no, ni él ni sus padres, sino que esto sucede para que las obras de Dios se manifiesten. Estamos efectivamente en un mundo que está dolido, ¿verdad? Porque sufre. ¿Por qué? Por la maldad del hombre, por nuestros propios pecados, por nuestras propias concupiscencias, por las mismas consecuencias del pecado. Pero nosotros estamos llamados a ser luz, estamos llamados a manifestar este amor, no quedarnos en las 4 paredes. Me encanta que ahora en Semilla México lo que quieren hacer esto de las 12 canastas, ayudar a la gente en necesidad. Van a empezar con madres solteras, después van a haber diferentes situaciones para que la gente vaya y reciba sus canastas de despensa y ayudar en muchos aspectos, porque estamos llamados a dar a un mundo que no tiene esperanza, darle esperanza en Cristo. Nosotros hemos sido transformadas por el poder de Jesucristo, por su amor, y tenemos en nosotros un potencial muy grande. Nosotros estábamos viviendo en la ciudad de Chicago hace 13 años cuando nos fuimos de Cuernavaca, y llegamos a una iglesia muy grande. La iglesia se llama Willow Creek. El pastor Bill Hybels era consejero del presidente Clinton en aquel entonces, y por cierto él decía, qué mal trabajo hice, ¿verdad? Como consejero de Bill Clinton. Pero él platicaba que él tenía un maletín, ¿no? Llegaba a la Casa Blanca, iba constantemente a la Casa Blanca y llevaba en su maletín la palabra de Dios, y llevaba algunos documentos y todo. Y que una vez en una junta que tenía con el presidente, vio ahí el maletín del presidente, donde en ese maletín pues están muchos secretos del país, pero también el poder de apretar un botoncito y disparar misiles a cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces dijo, wow, cuánto poder hay en ese maletín. Se quedó pensando en eso. Cuánto poder hay en ese maletín. Pero dice que cuando él venía de regreso y venía en el avión, que el Señor le dijo, tú tienes más poder que ese hombre, mucho más poder en tu maletín que aquel maletín que viste con el presidente. Efectivamente, tenemos la palabra, la palabra que transforma vidas. Esta palabra transformó nuestra vida. Esta palabra nos dio esperanza, nos hizo conocer a aquel que entregó su vida por todos nosotros. María Magdalena supo apreciar, ¿verdad?, lo que Cristo había hecho por ella y le sirvió de todo su corazón. Estaba dispuesta hasta cargar su cuerpo. ¿Qué estamos nosotros haciendo para responder por lo mucho que hemos recibido? ¿Qué estamos haciendo para llevar esperanza a aquellos que no la tienen? ¿Qué estamos haciendo para mostrarles el plan de salvación a aquellos que no saben que necesitan ser salvos de la condenación eterna? Tenemos un llamado a no permanecer así, ociosas, sin fruto, como ciegas, con la vista corta, habiendo olvidado la purificación de nuestros antiguos pecados. Dios nos llama a vivir una vida diferente. ¿Quién está dispuesta? ¿Quién quiere? Pues yo agradezco a Dios porque eso, como decía aquí, la virtud es una decisión, es determinación, ¿verdad?, para hacer la voluntad de Dios. El llamado la tenemos todas. Y respondamos entonces en fe, en amor y en obediencia a lo que Dios quiere. Y yo quiero poner el caso de esta chica invidente.
Yo no vivo en la Ciudad de México. Yo vivo en California, voy a hacer lo posible por hablar por ella. Ella está lista para recibir una llamada de consuelo. Está lista para recibir el plan de salvación. Está lista para recibir la ayuda. Yo les voy a pedir que si alguna de ustedes quiere, tiene en su corazón y desea ayudarle, que se acerque conmigo al final, ¿verdad? Oremos, pero no solamente oremos, sino veamos cómo podemos participar en la ayuda. ¿Ok? Bueno, pues oremos. Señor, muchas gracias te damos porque efectivamente tú has abierto nuestros ojos, Señor, para contemplar las maravillas de tu ley, Señor. No has permitido que permanezcamos en esta ceguera espiritual, Señor, sino que nos has dado la oportunidad de verte, Señor. Dice tu palabra que como en un espejo podemos contemplar tu gloria, Señor, y por medio de esa gloria contemplarte, Señor. Y por eso, por medio de esa contemplación, ser transformadas a esa misma imagen que vemos en tu palabra, Señor, como por el Espíritu de Dios, Señor. Es una obra sobrenatural, no la alcanzamos a comprender. Tú eres poderoso, Señor, para hacerla, Señor. Permite que seamos vasos de honra, Señor, donde tú deposites tu Espíritu, Señor, y podamos manifestar a los demás tu gloria, Señor. Tu amor, tu compasión, tu misericordia, Señor. Que no nos quedemos encerradas en nuestro bienestar, sino que podamos darlo al mundo, Padre. Úsanos, Señor. Úsanos conforme a tus propósitos eternos. Ayúdanos, Señor, a ser esos instrumentos de justicia, de paz, de misericordia, Padre. Y te pedimos, Señor, que sigas abriendo nuestros ojos, porque esto no se acaba aquí. Hay mucho que tienes que hacer en nuestra vida, Señor. Te pedimos que nos ayudes a permanecer dispuestas a que sigas haciendo la obra en nosotras, Padre. Gracias te damos por esta oportunidad que nos das. Gracias por llamarnos tus hijas. Gracias por hacernos parte de la naturaleza divina, Señor. Gracias porque tú eres nuestro Dios, pero no solamente nuestro Dios, sino nuestro Padre, el que se ha hecho cercano a través de Jesucristo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.